¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo muy cordial de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Hoy nos complace tener la participación, la presencia del mayor Antonio Campuzano Rosales, historiador adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para que ustedes tengan idea y recuerden, porque además el mayor Campuzano ya ha sido conferencista en otras ocasiones precisamente en este escenario. Antonio Campuzano Rosales realizó estudios de licenciatura y maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente ha impartido clase en la UNAM y en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ha desarrollado labores de investigación en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, especialmente con motivo de las conmemoraciones de 2010. En la actualidad, ocupa el cargo de jefe de la subsección de investigación en el Archivo Histórico de la Dirección General de Archivo e Historia, de la Sedena, y es integrante también del comité editorial de la misma Secretaría. A nivel internacional, el mayor Campuzano ha sido asesor histórico militar para canales de televisión como Discovery Channel y HBO, así como del Museo de Castelnuovo en Segovia, España. Es autor y colaborador de diversas obras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y ha publicado artículos en revistas especializadas como la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la revista Armas. De igual manera, ha sido prologuista de varias obras publicadas por nuestro instituto, el INER. En particular, destacamos su ensayo El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, contenida en la obra colectiva Historia de los Ejércitos Mexicanos, publicada por el INER en 2013, que está disponible desde luego en nuestra biblioteca y también la pueden adquirir en la librería. La tarde de hoy, el mayor Antonio Campuzano examinará la participación de México durante la Segunda Guerra Mundial. Lo recibimos con un aplauso, muy amables. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes. Antes que nada, quiero darle las gracias al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, el haber autorizado que yo participara aquí con ustedes para impartir esta conferencia. Le quiero dar las gracias también a la doctora Patricia Galeana, que tan amablemente me hizo favor de invitarme. Quiero darle las gracias a mi amigo David Guerrero, aquí presente, quien fue la persona que me presentó, y ante todo a todos ustedes darles las gracias por haber asistido a este evento. Vamos a platicar sobre un tema interesante que es México en la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX en los últimos años se ha puesto de moda entre el medio de historiadores para poder no solamente pensarlo, sino también para analizarlo, para aprender de él y sobre todo para cumplir esa máxima que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces, ¿qué mejor que un ejercicio crítico de nuestra historia para poder aprender de ella? Muchas gracias por su participación. Vamos a iniciar nuestra exposición. El tema que hoy vamos a platicar es México en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, quisiera yo particularmente en esta fecha hacer un análisis de la visión cardenista de la defensa nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que de alguna manera es poco estudiado. Yo creo que vale la pena reconsiderar algunas figuras de nuestra historia y Lázaro Cárdenas creo que es un personaje que merece un análisis más profundo de lo que ha hecho en nuestra historia, independientemente de su labor como presidente de la República, como un personaje revolucionario, también como secretario de la Defensa Nacional durante estos difíciles años de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, en el año de 1939
a mayo de 1942, México va a asumir una postura neutral durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas a fines de los años 30 está consciente que en Europa se viene una guerra de dimensiones tremendas, y cuando esta estalla en septiembre de 1939 decide salvaguardar a México manteniéndolo ajeno a este conflicto. Por ello se declara la neutralidad mexicana. Esta neutralidad considero que fue bien planeada, bien pensada, porque nuestro país venía saliendo de un conflicto que era bastante sangriento para nuestro país, como fue la Revolución Mexicana. Nos costó más de 1 millón de vidas y por lo tanto México estaba en una etapa de reconstrucción. De ahí que no podía asumir riesgos innecesarios, y la postura de Cárdenas fue mantener a México alejado del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, con el bombardeo japonés a la base de Pearl Harbor en Hawái, la neutralidad mexicana se va a ver impactada. México ya no solamente se va a mantener aparentemente ajeno a este conflicto entre las grandes potencias, sobre todo entre el bloque de los aliados, como son Inglaterra, Francia y las Naciones Unidas en aquella época, contra el eje Berlín-Roma-Tokio. Con la entrada de los Estados Unidos al máximo conflicto de la historia de nuestra humanidad, pues obviamente tiene que cambiar también la postura de México. No podemos perder de vista la variable de nuestra historia, de que compartimos 3,000 kilómetros de frontera con la máxima potencia mundial de todos los tiempos, y eso para nosotros debe ser algo que nos debe de hacer reflexionar. Por lo tanto, cuando los Estados Unidos entran a la Segunda Guerra Mundial, México tiene que cambiar su actitud, y eso va a provocar que nuestra neutralidad se vaya haciendo una neutralidad favorable a los Estados Unidos de América. Obviamente este paso de una neutralidad normal a una neutralidad favorable a la Unión Americana y al bloque de las Naciones Unidas se va a dar de manera paulatina. Sin embargo, es el gobierno de la República de don Manuel Ávila Camacho quien va a ir dando poco a poco este giro de neutralidad a una neutralidad favorable a los Estados Unidos. En este contexto, el presidente Manuel Ávila Camacho va a firmar el acuerdo donde se ordena el regreso del general Lázaro Cárdenas del Río al activo del ejército mexicano. El general Cárdenas sabía que venían graves problemas para México y en ese contexto decide ofrecer sus servicios al gobierno de la República. Obviamente estos servicios son aceptados por el general presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho. El general Cárdenas para ello remitió un telegrama al presidente de la República, el cual dice, cito textualmente: con motivo penoso acontecimiento, declaración guerra a Estados Unidos y Japón, me honro en ponerme desde luego a disposición del gobierno dignamente presidido por usted. Termina la cita. La respuesta de don Manuel Ávila Camacho es la siguiente, cito: enterado suyo ayer, felicítolo por su actitud y ya he ordenado a Secretaría de Defensa Nacional vuelva usted servicio activo para conferirle comisión. Firma Manuel Ávila Camacho. Termina la cita. Obviamente aquí estamos observando el regreso no solamente del expresidente a servir al país, sino que va a regresar a una importante comisión que se le va a conferir. Va a recibir el cargo de comandante de la región militar del Pacífico. Esta región comprendía todo lo que eran los litorales mexicanos de México en el Pacífico, desde Baja California hasta el sureste de nuestro país. Esto nos da una gran magnitud de territorio que tenía que proteger México ante una eventualidad de un ataque por parte del Imperio japonés a nuestras costas, particularmente a la Baja California. Ahorita, a 75, 80 años de distancia de la Segunda Guerra Mundial, nos podría parecer un poco absurdo o hasta exagerada la postura del gobierno mexicano y del propio gobierno de los Estados Unidos de pensar en una agresión japonesa a nuestras costas de Baja California. Sin embargo, en aquella temporalidad era verdaderamente un pensamiento que estaba en la gente que verdaderamente había el riesgo de un ataque japonés. Si ya habían atacado Pearl Harbor, ¿por qué no continuarse
a un ataque fuerte y bien premeditado a lo que es el puerto de San Diego, en California, Estados Unidos, que ese puerto se había convertido en un punto vital para la seguridad de los Estados Unidos y por ende el temor de un ataque a las costas del oeste de la Unión Americana se consideraba real, y eso verdaderamente preocupaba no solamente a la Casa Blanca, sino que impactaba en la política internacional de México con los Estados Unidos. El presidente Manuel Ávila Camacho acordó el regreso de Cárdenas al servicio activo del Ejército con fecha 8 de diciembre de 1941, apenas un día después del ataque a Pearl Harbor. Cárdenas sabía que venían graves problemas para México y había que de alguna manera enfrentar estos problemas. Por ello, el presidente Manuel Ávila Camacho giró la siguiente orden, cito textualmente: gírense las órdenes correspondientes a efecto de que a partir del día 8 del actual vuelva al servicio activo el ciudadano general de división Lázaro Cárdenas del Río, quien se encuentra con licencia ilimitada, quedando a disposición de la Presidencia de la República. Obviamente, esa nueva comisión para el general Cárdenas era específicamente la comandancia de la región militar del Pacífico. Principalmente debemos de considerar que se temía una invasión japonesa por varios motivos. Primeramente, porque si se atrevieron los japoneses a atacar Pearl Harbor, nada los limitaba a atacar la Unión Americana, específicamente su costa oeste. Y por otro lado, el rumor de un general mexicano, en aquella época, Juan C. Certuche, quien hizo algunas declaraciones un tanto desatinadas a los medios de comunicación, diciendo que había instalaciones de japoneses en Baja California, particularmente algunos entierros de material de guerra, de explosivos y demás a lo largo de toda la península de Baja California. Estos rumores fueron conocidos en la Unión Americana y obviamente fueron empleados para, de alguna manera, presionar al gobierno mexicano a que permitiera el paso de tropas estadounidenses a territorio nacional. Este rumor, como lo quiero insistir, era verdadero. Con el ataque a Pearl Harbor sí se temía una invasión japonesa, y ese punto no quiero que lo perdamos de vista, porque de alguna manera nos va a permitir comprender por qué los primeros 6 meses de 1942 son vitales para México. A lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial van a acabar impactando. Bueno, dentro del marco de la invasión japonesa viene el pretexto para la ocupación de México. Es un pretexto perfecto para que los Estados Unidos puedan no solamente colocar tropas, sino instalar bases militares a lo largo de todo nuestro territorio, y qué mejor que la entrada de tropas norteamericanas a la península de Baja California. De hecho, en aquella temporalidad se dio, entró un contingente de tropas estadounidenses a la península de Baja California. Este contingente entró sin permiso del presidente Manuel Ávila Camacho y sin permiso del gobierno mexicano. Obviamente tiene conocimiento de esta situación el general Cárdenas y en consecuencia va a actuar. La comandancia de la región militar del Pacífico va a tener específicamente la siguiente misión: organizar la vigilancia y defensa de la jurisdicción del litoral del Pacífico, específicamente el noroeste de México. Esta región militar, como ya lo mencioné, habla de todo lo que es el Pacífico mexicano, que incluía en aquella temporalidad 12 zonas militares, 2 zonas navales. Se va a instalar la comandancia de la región militar del Pacífico como cuartel general en Ensenada. Va a tener 2 corporaciones. Estamos hablando de que cada corporación o cada cuerpo militar en aquella época tenía poco menos de 500 hombres, 2 aviones y unas cuantas unidades de la Armada. Es decir, eran muy pocas tropas para impedir no solamente una agresión japonesa a la península de Baja California, sino impedir también la entrada del ejército norteamericano al territorio mexicano por esta región del país. Estamos hablando de apenas un puñado de 1000 hombres. Entre las órdenes que se giran al general Cárdenas específicamente para la comandancia del Pacífico, y cito textualmente una de don Manuel Ávila Camacho, textualmente: gírense órdenes para que con esta fecha
sea designado el ciudadano general de división Lázaro Cárdenas del Río, comandante general de la región militar del Pacífico, creada por acuerdo de esta fecha. Termina la cita. Con esto nos damos cuenta que la mejor oportunidad para defender a México, independientemente de los cuadros de mando que se tenían en aquella época, fue la selección del general Cárdenas. En este sentido quiero resaltar primeramente que de todo el mundo era conocido la postura antifascista de Lázaro Cárdenas, por un lado, pero también por otro lado era muy conocido el carácter nacionalista de Cárdenas. Por lo tanto, se garantizaba a la población mexicana que no se iban a hacer tratos raros o extraños con el vecino del norte, mucho menos la entrada de tropas estadounidenses a nuestro territorio nacional. Había comentado que entraron tropas norteamericanas a territorio mexicano. Efectivamente, cuando va Cárdenas en su ferrocarril rumbo al noroeste de México, le llega la noticia de que ha entrado un contingente de tropas estadounidenses por la frontera de California y ha penetrado a la península de Baja California. Esto va a provocar que el general Cárdenas, llegando a lo que es Ensenada, destine un contingente de tropas mexicanas al mando del entonces mayor Arturo Dávila Caballero, un hombre de toda la confianza de Cárdenas, para que con tropas mexicanas penetre a la península de Baja California rumbo al sur, ubique a este destacamento estadounidense y de manera comedida pero enérgica lo lleve de regreso a la frontera. En este punto quiero tomar en cuenta que ahorita Baja California nos parece una región muy conocida y conectada con el resto del país. En aquella temporalidad, hace 75, 80 años, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente era inhóspita la región de Baja California. Había lugares de la península que nunca los había pisado el ser humano. Entonces, esa parte la quiero dejar muy clara. ¿Por qué? Porque no había carreteras, no había caminos. Entonces, es un tiempo complicado, no solamente para los norteamericanos entrar a territorio mexicano, sino para los propios soldados que están a las órdenes de Lázaro Cárdenas para penetrar a la península y buscar a las fuerzas invasoras norteamericanas y llevarlas de regreso a la frontera. En los Estados Unidos se argumentó que esos permisos provenían de la Presidencia de la República. Supuestamente el presidente Manuel Ávila Camacho ignoraba que se habían concedido esos permisos. Hubo también rumores de que quien había concedido esos permisos era el general Salvador Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial del general Manuel Ávila Camacho. Quiero dejar en claro que en aquella temporalidad el Estado Mayor Presidencial tenía excesivos poderes y esto provocaba que hubiera ciertos roces con la propia Secretaría de la Defensa Nacional. De estos permisos, Cárdenas investigó con mucho detenimiento, se dio cuenta que no habían sido otorgados por el gobierno mexicano y con toda la autoridad moral que tenía como comandante de la región militar del Pacífico, forzó a los Estados Unidos a que retiraran a su contingente de la península de Baja California. La decisión de Cárdenas para no permitir el paso de tropas estadounidenses a México motivó tensiones en las altas esferas militares del vecino del norte. Se consideraba que Cárdenas no deseaba colaborar en la defensa del continente. En este punto sí quiero mencionar que efectivamente Cárdenas tenía muy en claro que había que proteger a México, no solamente de una posible invasión japonesa, sino también de una posible ocupación estadounidense en territorio mexicano. Y para prueba basta un botón. Si nosotros analizamos los países del continente americano que instalaron bases militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, pues podemos darnos cuenta que todavía después de 7, 8 décadas, esas bases continúan en esos países. ¿Sí? Entonces, el tiempo daría la razón a Lázaro Cárdenas. No había que permitir la instalación de bases militares en territorio mexicano. Y obviamente esta actitud de no permitir la entrada de tropas norteamericanas a México empezó a inquietar al Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, así como al propio ejército estadounidense, a los cuadros de mando del ejército estadounidense. Había mucha inquietud por esta postura de Lázaro Cárdenas.
El 10 de enero de 1942, en Tijuana, Baja California, se reunieron los generales Lázaro Cárdenas y el general John DeWitt. El segundo era comandante de la Defensa Occidental y del Cuarto Ejército Norteamericano. La obligación del general DeWitt era la protección de la costa oeste de la Unión Americana, y con esa misión le entregó un plan de defensa conjunta a Cárdenas para que tropas estadounidenses participaran en la defensa de Baja California. Obviamente ese plan incluía no solamente la entrada de tropas a México, sino que además de todo, estas iban a quedar bajo el mando norteamericano en territorio mexicano. Una violación completa y total a la soberanía nacional, tomando en cuenta que México no estaba en guerra. Esta parte sí quiero dejarla muy en claro. A veces cuando analizamos la figura de Cárdenas como comandante de la región militar del Pacífico, vemos una cerrazón por parte del general. Sin embargo, cuando analizamos el momento histórico, efectivamente, México no está en guerra, estamos en una actitud neutral favorable a las Naciones Unidas, pero México todavía no ha entrado a la Segunda Guerra Mundial en su condición de beligerante, ahorita está como país neutral. Obviamente, Cárdenas le va a contestar al general DeWitt con evasivas y va a ignorar la propuesta de la entrada de tropas estadounidenses a México. El pensamiento de Cárdenas respecto a la defensa de Baja California nos ha llegado gracias a sus apuntes personales, que son una maravilla, nos permiten conocer el pensamiento de Cárdenas en distintos momentos de su historia. Y quiero citar aquí un pensamiento de Cárdenas, lo cito textualmente: el plan de colaboración con Estados Unidos de Norteamérica tiene que consistir en mantener los dos comandos una eficaz vigilancia en sus respectivas jurisdicciones, aprovechando sus propios contingentes nacionales. Colaborar en la defensa de una causa común, sí, y con toda sinceridad, pero con dignidad, exigiendo que no se quiera considerar a México un pueblo inferior. Esta es nuestra misión que nos empeñaremos en cumplir. Termina la cita. Continuaron las negociaciones entre el general DeWitt y el general Cárdenas. Sin embargo, la presión estadounidense cada vez era mayor para ingresar tropas a territorio mexicano. Sobre todo estas aumentaron en el mes de abril. En el mes de abril se reunieron nuevamente los generales Cárdenas y DeWitt le informa a Cárdenas, cito textualmente: según acuerdo de autoridades militares mexicanas y de Estados Unidos, deberían entrar a territorio de Baja California 3 equipos detectores de sonido aéreo con personal norteamericano para instalarlo y servirlos. Entre tanto se preparaba personal mexicano. Termina la cita. Aquí el problema que hay y que observa Cárdenas con mucha inteligencia es que no solamente van a entrar tropas norteamericanas a instalar radares, sino que se abre la puerta por la que puedan entrar ya no solamente unos cuantos técnicos y operadores norteamericanos, sino miles de soldados estadounidenses a la península de Baja California. Para ello, Cárdenas va a contar con el apoyo en este momento de su jefe de Estado Mayor, el entonces coronel Luis Alamillo Flores, a quien manda a la Ciudad de México en un avión, lo comisiona para que haga un reclutamiento entre personal del Instituto Politécnico Nacional y algunos universitarios de la UNAM, para que estos jóvenes estudiantes de ingeniería de un día para otro causen alta en el ejército mexicano y sean llevados al norte del país, específicamente a los Estados Unidos, para que ahí reciban la capacitación necesaria y puedan operar estas estaciones de radar. Los Estados Unidos estaban seguros y conscientes de que México no tendría ese personal capacitado y por lo tanto tendrían que meter técnicos estadounidenses. Grande fue la sorpresa para el general DeWitt cuando llegaron estos jóvenes estudiantes, que obviamente ellos no sabían que eran estudiantes, estos jóvenes estudiantes de ingeniería de México, que por cierto hablaban el idioma inglés, a capacitarse para el manejo de las estaciones de radar. Con esta acción de Cárdenas, muy bien auxiliado por parte del general Luis Alamillo Flores, se evitó que entraran las estaciones de radar a México, operadas e instaladas por personal norteamericano. Cuando se instala la primera estación radar número 1, se instala en México, obviamente con unos cuantos técnicos norteamericanos, pero bajo el mando de un comandante mexicano, bajo la supervisión
de tropas del ejército mexicano y por ende también operados por personal mexicano. Esta fue una gran victoria moral de Cárdenas que marcó de alguna manera una forma de detente a los Estados Unidos respecto a sus intenciones con Baja California. El riesgo de guerra entre México y los Estados Unidos continúa aumentando. Cárdenas ordenó a la delegación mexicana en la Comisión de Defensa Conjunta lo siguiente, cito textualmente: en la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, no permitir el paso de tropas estadounidenses a territorio nacional. Esto casi originó un casus belli. La cerrazón: pasarán tropas norteamericanas a México. En la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta insistían los técnicos norteamericanos en meter tropas, los negociadores mexicanos se negaban, llegan estos negociadores a un punto muerto y de plano el general de Witt ordena a sus tropas que se preparen para invadir México, que se preparen para penetrar, a ocupar la península de Baja California. Y obviamente Cárdenas se mantuvo firme con la frase, cito textualmente, no pasarán. Obviamente estuvimos a un pasito de una guerra entre México y los Estados Unidos. Cualquiera pensaría pues que Cárdenas puso en riesgo al país, pero no, era un gran estadista, era un gran conocedor de la situación que estaba pasando en el mundo y sabía que la política del buen vecino del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, con un conflicto con México, se iba a venir a pique. Por lo tanto, los Estados Unidos no pueden ir a la guerra con México. Cárdenas lo sabe muy bien, el general de Witt no está muy consciente de esta situación y por ende ordena a Cárdenas que las dos corporaciones militares, los 1000 hombres que tiene en Baja California, se desplieguen a lo largo de la frontera con su dotación de guerra, que son sus cartuchos, y se preparen a repeler la agresión. Obviamente, esto hubiera originado no solamente la pérdida de esos 1000 hombres, ante el poderío estadounidense en ese momento no había nada que hacer, pero México mantiene una actitud digna, Cárdenas también, y las tropas que lo acompañan están conscientes de eso. Para ello, Cárdenas no solamente les habla por teléfono, sino les envía un mensajero personal a los 2 comandantes de las corporaciones que están en la frontera con las órdenes de poner a las tropas en posición de combate con sus cartuchos de guerra y listos para repeler cualquier agresión. El ejército estadounidense recibió órdenes de penetrar a México, sin embargo, al momento de realizarlo, les llegó la orden de detención y no penetraron a México. En caso de hacerlo, se hubiera originado una guerra entre ambos países, que a ninguno de los dos les hubiera beneficiado, por supuesto. Igual actitud de terquedad va a tener el general Cárdenas con un asunto en Bahía Magdalena. Bahía Magdalena es una posición estratégica desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El general Porfirio Díaz, entonces presidente de la República, había autorizado que la escuadra japonesa realizara algunas maniobras ahí en Bahía Magdalena, de ahí que este lugar de Bahía Magdalena no sea desconocido para los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Cárdenas, recorriendo toda la península de Baja California, cuando llega a Bahía Magdalena se da cuenta de que hay toda una escuadra norteamericana surta frente a la bahía y que en cualquier momento, al parecer, las tropas norteamericanas van a desembarcar. Sin embargo, Cárdenas les manda un mensaje vía radio donde dice textualmente: ningún soldado extranjero pisará el litoral baja californiano mientras estemos nosotros para impedirlo. Termina la cita. Esta actitud de Cárdenas de presentarse en Bahía Magdalena va a motivar que la escuadra estadounidense se retire de Bahía Magdalena sin bajar un solo soldado estadounidense a territorio nacional. Cárdenas fue delineando sus principios conforme a las necesidades se le iban presentando aquí en la región militar del Pacífico. Quiero mencionar cada uno de los principios del general Cárdenas que va a aplicar durante los 6 meses que estuvo al mando de la región militar. Primeramente, la firme determinación de México, la firme determinación de que México se defendería únicamente con tropas nacionales. Obviamente, estamos hablando de los 1000 hombres que se tenían en la península de Baja California, insuficientes para defenderla de un ataque japonés, pero también Cárdenas es un gran observador de lo que está pasando en la guerra, tiene conocimiento de los avances que están teniendo los japoneses y no está muy seguro de que se presente esa invasión. A él le preocupa sobre todo la ocupación estadounidense y por lo tanto se mantiene firme en no permitir
el paso de tropas estadounidenses y que la defensa de la Baja California se haga única y exclusivamente con tropas nacionales. Segundo punto, la construcción de bases aéreas navales y de radar se harían con personal mexicano. En este punto también fue muy firme su decisión de que hasta la construcción de las mismas bases se haría con personal mexicano. Tercer punto, las bases aéreas, navales y de radar estarían operadas por personal mexicano. ¿Sí? Fue muy firme Cárdenas en este punto. El cuarto punto, la no instalación de bases extranjeras en territorio nacional. Obviamente se va a permitir, ya cuando entremos a la Segunda Guerra Mundial, el paso de aeronaves y de barcos estadounidenses por cielo y por mar mexicano. Inclusive se les va a permitir que aterricen en territorio nacional o que descansen en puertos mexicanos sus aeronaves y embarcaciones, pero no instalación de bases extranjeras en territorio nacional. Es firme la decisión del general comandante de la región militar del Pacífico. La que sigue, la no entrada de tropas extranjeras a México. En todos los planes conjuntos que se realizan entre México y Estados Unidos, sobre todo con el Cuarto Ejército Norteamericano y con la comandancia de la región militar del Pacífico, todos los planes que recibe Cárdenas, todos son rechazados. En todos modifica la postura. Sí vamos a colaborar, sí. De manera firme, también. Que vamos a aportar sangre, también, pero va a ser sangre mexicana. México es defendido por los mexicanos. Y es una actitud que todos los 6 meses Cárdenas va a mantener en todo momento. Por otra parte, dentro de sus principios también está que se aceptaría solo en casos extremos la participación de técnicos extranjeros, pero bajo el mando directo de oficiales mexicanos. Era un punto que los estadounidenses no querían aceptar. Cárdenas se mantiene firme, si no hay esta postura no entran y pues ni modo, tienen que ceder los norteamericanos a la entrada de sus técnicos bajo un mando y una supervisión mexicana. Por otra parte, un punto que también va a ser significativo, va a ser que todo el material que entra a México será operado por personal mexicano. Y cuando hablamos de todo el material, estamos hablando no solamente de los radares, sino de todo lo que entre, absolutamente armamento, vehículos, equipo. Y también en caso de entrar material bélico a territorio nacional, este será considerado como mexicano. En este punto ha sido muy criticado Cárdenas, se considera que esta postura aparentemente de terquedad, de no colaborar más con los estadounidenses, impidió la modernización del ejército mexicano. Por el contrario, creo que fue muy claro en su postura Lázaro Cárdenas de que todo el material de guerra que entra a México será considerado por ese simple hecho material mexicano. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar que México en este momento todavía no está en guerra. Estamos hablando de abril, de mayo de 1942 aproximadamente. Los últimos principios también del presidente Cárdenas, del general Cárdenas como comandante en jefe de la región militar del Pacífico son que la unidad de mando en un esfuerzo de guerra debe prevalecer. Por tanto, en caso extremo de que tropas de Estados Unidos penetren a México, estas quedarán bajo los mandos mexicanos y en reciprocidad las tropas mexicanas que penetren a territorio estadounidense quedarían bajo el mando estadounidense. Obviamente los norteamericanos se reunieron y dijeron, no, esto no puede ser. Simple y sencillamente es una negativa de Cárdenas y se observa una gran oposición de Cárdenas para la colaboración conjunta de la Baja California y empiezan a irritarse los mandos norteamericanos. Uno de los últimos puntos es que no se solicitará equipo y material de guerra y en caso de hacerlo se determinará lo que aceptemos, estipulando con absoluta precisión las condiciones en las cuales nuestro gobierno se comprometa a recibirlo. Este punto quiero enfatizarlo. Muchas veces cuando se reciben material de guerra en otros países o cuando se compra este material de guerra, se acepta en condiciones raras o extrañas. Cárdenas va a romper con eso y va a decir no. Si vamos a recibir material de guerra, queremos saber perfectamente las condiciones en que se va a recibir. No solamente las condiciones del equipo, sino las condiciones que nos van a oponer para la adquisición o la venta de ese equipo.
Entonces Cárdenas lo deja muy en claro, nada de cosas raras, nada de acuerdos en lo oscurito. Si vamos a recibir material de guerra, tienen que ser muy claras las condiciones de la adquisición de ese material de guerra. Y por ende aquí choca Cárdenas con algunos generales de aquella temporalidad que le dicen, oye, es la oportunidad de modernizar al ejército mexicano. Cárdenas dice, sí, lo vamos a modernizar, pero con dignidad, sin acuerdos en lo oscurito y sin condiciones que violenten la dignidad del pueblo de México. Finalmente, se viene el hundimiento de los barcos mexicanos, el famoso Potrero del Llano, el famoso Faja de Oro, en mayo de 1942. Estos barcos petroleros mexicanos van a ser hundidos, obviamente, por submarinos alemanes e italianos. La gente dirá, no, esos fueron hundidos por los estadounidenses para que México entrara a la Segunda Guerra Mundial. Está perfectamente demostrado históricamente en la Universidad de Stuttgart en Alemania que los barcos mexicanos fueron hundidos por submarinos del eje Berlín-Roma-Tokio. Eso va a provocar que México haga su declaración de guerra con fecha 1 de junio de 1942 de manera oficial. Se emite el decreto, obviamente es un decreto retroactivo al día 22 de mayo. Se considera que la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial ya como país beligerante es el día 22 de mayo de 1942. A partir de ese momento, la política de México a nivel militar se va a ver completamente modificada y Ávila Camacho decide ofrecerle al general Cárdenas la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, Cárdenas comenta con el general Ávila Camacho que todavía no es el tiempo de dejar la Comandancia Militar del Pacífico hasta no dejarla perfectamente defendible, pero además de todo, bien definida la no entrada de tropas estadounidenses a territorio mexicano y sobre todo a la península de Baja California. Es hasta septiembre de 1942 cuando Cárdenas renuncia a la región militar del Pacífico y pasa a ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional. En la imagen ustedes pueden observar pues no solamente la propaganda de aquella época, sino el decreto, ¿no?, de la entrada de México al máximo conflicto de nuestra historia, de la historia de la humanidad, ¿sí? En esta parte quiero dejar muy en claro que estos principios que hemos comentado de Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas los va a llevar a cabo no solamente como comandante de la región militar del Pacífico, sino que a partir de 1942 y hasta 1945, cuando deja la Secretaría de la Defensa Nacional, van a estar en aplicación. Es decir, su participación y su actuación como comandante de la región militar del Pacífico se va a extender con los mismos principios a la Secretaría de la Defensa Nacional, cosa que fue muy atinada porque de alguna manera siempre mantuvo la misma postura: no entrada de tropas extranjeras a territorio nacional, no instalación de bases extranjeras en territorio mexicano y de alguna manera sí la modernización del ejército mexicano, pero con una claridad que no permitía dudas de ningún tipo. Aquí quiero citar el nombramiento del general Manuel Ávila Camacho a favor de Cárdenas como secretario de la Defensa Nacional. Cito textualmente: Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en uso de la facultad que me concede la fracción segunda del artículo 89 de la Constitución General de la República, he tenido a bien nombrar a usted con esta fecha secretario de la Defensa Nacional con el sueldo anual que a dicho cargo corresponde. Termina la cita. Obviamente, toda esta actuación de Cárdenas como comandante de la región militar del Pacífico va a ser muy benéfica para México. Le va a quedar perfectamente claro al gobierno de los Estados Unidos que ya no puede estar insistiendo en la ocupación de la Baja California y que tiene que dejar para otros tiempos su interés por ese territorio mexicano. Por otra parte, los siguientes años que México va a continuar siendo un país ya beligerante dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues se van a aplicar los mismos principios cardenistas y el papel de Cárdenas como alto mando de las fuerzas mexicanas va a ser muy distinguido. Yo creo que es una faceta que Cárdenas tiene, que no ha sido muy trabajada, que no ha sido muy estudiada. Vale la pena ahorita retomarla. Hay grandes investigadores como
el doctor Plasencia, como el doctor ahorita Ortiz Escamilla, que también están estudiando la Segunda Guerra Mundial, y considero yo que es una etapa de nuestra historia que hay que volver a analizar con una actitud crítica, hay que aprender de nuestra historia, y qué mejor que retomar esta participación de México en la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna manera es un gran mérito haber salido del máximo conflicto de la historia de nuestra humanidad sin una pérdida territorial o pérdida de vidas o de sangre mexicana. En aquella temporalidad también Cárdenas va a tener una fase desconocida, va a ser el impulsor de alguna manera de la participación de México en los teatros de guerra, y sobre todo en el Teatro de Guerra del Pacífico, con la participación de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201. En aquella época, la famosa Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana se va a componer de 4 elementos: su mando, que es el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, que no es pariente del general Cárdenas; su grupo de comando, 3 o 4 colaboradores que va a tener el coronel Cárdenas, Antonio Cárdenas Rodríguez; el Escuadrón 201 como unidad operativa de esta fuerza expedicionaria, un grupo de 290 aviadores, y un grupo de reemplazos que van a permanecer en la Unión Americana en adiestramiento. Cárdenas va a negociar con los Estados Unidos que esta Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana vaya al teatro del Pacífico, que opere en la isla de Luzón, Filipinas, y combata a las fuerzas japonesas que permanecen aquí en lo que es Filipinas. Estamos hablando que en 1945, cuando participa el Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, de mayo al mes de septiembre de 1945, 5 meses en el área de operaciones, se van a realizar 59 misiones, se van a perder 5 o 6 pilotos, y obviamente se va a dejar fuera de combate un promedio de 80,000 japoneses. De ahí estamos dándonos cuenta que Cárdenas también piensa en ahorrar la vida de los mexicanos. En el caso de los brasileños, habían participado durante la Segunda Guerra Mundial en lo que es el Teatro de Guerra de Italia. Ahí 25,000 hermanos brasileños van a llevar su contingente a la guerra, van a tener muchas bajas, van a participar 2 divisiones por lo menos del ejército brasileño, y obviamente pues tienen miles de bajas. En el caso de Cárdenas, Cárdenas va a ser muy cauto. Cárdenas no va a mandar divisiones, estamos hablando de 10,000 hombres por cada división, entre 5 y 10,000 hombres. Cárdenas se niega a que vayan tropas mexicanas al frente de guerra, sobre todo si son conscriptos. En aquella época se aplica la ley del servicio militar nacional. En el año 1942 entra la clase 1924 a hacer el servicio militar nacional. Estamos hablando que se juntan 2 divisiones, aproximadamente 10,000 hombres que se van a preparar para entrar a la guerra, y se rumoraba mucho entre la población que México iba a mandar miles de hombres a los teatros de guerra de Europa o del Pacífico. Cárdenas va a romper con este mito mandando al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Estamos hablando de 290 hombres, y obviamente estos 290 hombres van a tener una gran participación en el frente de guerra, como ya lo mencioné, sacando fuera de combate a más de 30,000 japoneses. El Escuadrón 201 está considerado uno de los mejores escuadrones aéreos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eran especialistas en bombardeos en picada, usaban el avión P-41, no es cierto, el P-47 Thunderbolt Republic, un avión que pesaba aproximadamente 6 toneladas y que tenía la peculiaridad de no planear. Un avión que una vez que se apagaba el motor, se desplomaba la aeronave por el peso, pero era una gran aeronave y que los mexicanos supieron manejar con gran habilidad, al grado de que fue prácticamente la unidad aérea más destacada en el bombardeo en picada con este avión P-47. ¿Sí? Finalmente va a regresar el Escuadrón 201 a territorio mexicano, victorioso en noviembre de 1945. El día 18 de noviembre le va a entregar su bandera de guerra al general Manuel Ávila Camacho en el Zócalo capitalino, y esto nos debe hacer sentir muy satisfechos, muy orgullosos, porque finalmente la bandera de México participa en los teatros de la Segunda Guerra Mundial en defensa de los derechos humanos. De alguna manera es el México guerrero que participa
en defensa no solamente de la soberanía nacional, sino en apoyo de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que México fue un país beligerante de la Segunda Guerra Mundial, y eso va a permitir que la bandera mexicana participe en el desfile de la victoria que se realiza en mayo de 1946 en la ciudad de Londres. Por su parte, Lázaro Cárdenas entrega la Secretaría de la Defensa Nacional a su subsecretario, el general Francisco L. Urquizo, en septiembre de 1945, con la satisfacción de haber impedido no solamente la participación de grandes contingentes mexicanos en los frentes de guerra, sino la ocupación de México por parte del vecino del norte. Y de alguna manera México sale victorioso e intacto de la Segunda Guerra Mundial. Para terminar mi exposición, simplemente quiero repetir la frase que Cárdenas tuvo muy en mente a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, en su actuación tanto en la Comandancia Militar del Pacífico como en la Secretaría de la Defensa Nacional. Simple y sencillamente cito al general Cárdenas: no pasarán. Muchas gracias por su atención.